sí solo el modelo no era nada al principio, nada era igual que lo que ustedes dijeron acá. Tenemos que empezar de cero, el modelo no era nada, estaba en cero. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona el modelo? Como no le voy a cobrar a nadie, necesito vivir de las donaciones. Alguien decía, bueno, pero las donaciones para siempre puede que se torne, y si no me donan, claro, pero el asunto es que después, por ejemplo, cuando es con los LEDs, ya tienen, por ejemplo, un auspicio del gobierno, que es lo que llaman en inglés grants, que es plata que no es, digamos que es una deuda condonable, por llamarlo de alguna manera. Pues ahí está otra parte del modelo, que ya es la otra lista de financiación, que a la larga ni siquiera hay que retribuir a nadie porque es del gobierno. Entonces ya empezaba a tener plata del gobierno, plata de las donaciones. Entonces alguien me decía, ¿los recursos son solo financieros o podemos pensar en cómo consigo el resto de los recursos? Claro, cuando yo les preguntaba recursos, yo nunca dije solo plata. Entonces la pregunta era, y bueno, ¿y quién me va a trabajar? Porque somos dos personas y los dos vamos a instalar eso masivamente. Muy bien, acá también dijeron, no, pues a escala sale más barato. Claro, pero ya encontramos la excusa, no nos van a decir que no. Muy raro la persona que diga no. Quien diga no es porque en la casa tiene algo chueco. Es decir, que no quiere que vean lo que tienen ahí adentro. Punto. De resto, todo el mundo decía que sí. Tuvieran o no tuvieran luz, ellos les convenía, por lo que les digo, que entraran y hablar, tener un diálogo abierto. Y finalmente iban a decir, está en la botella, pues ya está acá adentro, ya hablamos de todo, pues ya está. Entonces se crea la instalación que después sí se puede medir si verdaderamente genera el impacto o no, pero como después se escaló y se hizo lo de los LEDs, lo del internet, etcétera, que eso pues sigue creciendo y sigue cambiando la tecnología y ese termina siendo el modelo de negocio. ¿Qué pasa? Algo muy importante, cuando yo ya tengo una infraestructura en cualquier negocio o una capacidad instalada, yo tengo que aprovecharla. ¿Cómo lo puedo aprovechar? Con nuevas líneas de negocio, con expansión. Si yo ya tengo esto para Bogotá y el modelo es idéntico, ¿será que funciona en Cali, Medellín, Cúcuta? Pues también igual. ¿Cómo es lo mismo? Voluntarios, la misma plata de las donaciones, los mismos grants del gobierno, etc. Y además, porque eso sí no tengo la certeza de cómo funcionó después, porque no estoy enterado, sino por lo que he leído, no he hablado con él hace rato. Camilo penetró en, voy a llamarlo mercado, para que sepamos que es el mercado objetivo, el público objetivo, en mercados de África, por ejemplo. Entonces creo que penetró en 16 países. Yo ahí me pregunto, ¿por qué nadie de África lo hizo? Y no sé la respuesta porque no he hablado con él. Porque no era más fácil que alguien de África lo hiciera, entonces asumo que a nadie se le ocurrió replicar, porque ellos llaman una réplica oficial, porque ellos no crearon. El modelo sí tocaba crearlo porque en cada país culturalmente pueden cambiar las cosas. Los auxilios del gobierno pueden cambiar, en unos países puede ser más sencillo, en otros más difícil, etc. Otros países puede que no, otras empresas puede que no estén dispuestas a auspiciar en ciertos países por problemas políticos. Pueden haber muchas cosas de por medio, pero lo que sí es cierto es que yo ya puedo escalar un negocio, ya puedo escalar un modelo. Y continuando con los influencers, ahí cerramos y miramos dónde está la empresa. ¿Qué pasó con los influencers? Eso, por ejemplo, nosotros no lo recomendamos en su momento porque ni siquiera estaba en nuestras mentes que eso iba a pasar. No tenía el impacto que generan ahora los youtubers, los que están en Instagram, en Twitter y que son muy conocidos. ¿Qué hicieron? Entonces les contaba un tipo en Francia que se llama Guidon, pero no me acuerdo el apellido, que tiene litro de luz allá. Como hay diferentes personajes con litro de luz en algunos países, él lo que hizo fue, bueno, entonces como yo ya tengo el reconocimiento y pues pensaría que lo está haciendo honestamente cuando quieren ayudar, pues cada vez que yo quiero ayudar siendo reconocido, también me uno con otros influencers que son youtubers y ellos en su canal pues muestran el impacto que estamos teniendo y nos reunimos para hacer un proyecto. Entonces si hay, por ejemplo, cuando hay catástrofes naturales, utilizan, digamos que su influencia en las redes para colaborar. Entonces salen he visto uno que se llama Juan Pablo Zurita, no sé qué, que es de México, son muy jóvenes, la mayoría son muy jóvenes, y aprovechan y se van a esa región y generan la cantidad de vistas y además el impacto, y es que el impacto no son las vistas en sí, como generan esa audiencia, a los que patrocinan les conviene que los mencionen, entonces les dan plata. Y de ahí es que empiezan a sacar la plata también, para contestarte con el modelo. Y entonces está muy bien lo de influencer porque a la larga no solo es para generar visibilidad, sino para generar recursos económicos, que era una de las preguntas que hacíamos, porque pues eso es una tendencia y a las empresas les conviene. Antes, digamos que era para un video que está en la página web, pero es que ahora un video lo pueden ver millones de personas. Entonces es viendo Pepsi, si fuera Pepsi, millones de veces en unos meses.
Entonces eso entra pues, porque es finalmente una marca. Rápidamente les voy a mostrar, digamos que ciertas cosas que han salido del litro de luz. Para que ustedes se hagan una idea de la visibilidad. Entonces, por ejemplo, esto es una noticia que sale en El Tiempo, ya es diferente. Entonces, por ejemplo, sale pues en El Tiempo, y El Tiempo es un periódico, un medio de comunicación masivo, pues eso ya es mucha más visibilidad, que alguien lo mencionaba, canales de comunicación. Pero al principio la aproximación va a ser de Camilo a ellos. Ya después no, él lo invitaron de Naciones Unidas, le han pagado las carreras en varias universidades, le han pagado cursos y finalmente él quería reconocimiento, pues no tuvo. Pero sí, eso sí es verdad. Perdón, Darío, soy un poquito crítico con esto, pero es que estoy confundido. Mejor dicho, yo veo una iniciativa de un señor que lo que quiere es visibilidad, ¿sí? Y veo que hay otra gente que le interesa como en cierta forma apropiarse de ese toque social, como comunitario que cree eso, pero hay cero impacto de ambos lados. No entiendo. Yo creo que lo que toca... No he hecho la pregunta, no entiendo exactamente qué es lo que queremos sacar de esta experiencia. Ya voy para allá. Precisamente es, por eso yo les quería contar la verdad tal y como es. Yo no quería decir, miren, Camilo desde el principio tenía muy claro que hay que hacer un impacto social. ¿Por qué? Porque él tenía los dos mundos. Él tenía, yo sé que quiero hacer un emprendimiento social, pero por eso yo les digo la verdad tal cual y como es, pero también quiero tener visibilidad. Y nosotros lo que hicimos, y yo creo que en cierta medida le ha servido, porque cada uno tiene su personalidad. Nosotros desde el principio le dijimos, este proyecto no se va a escalar si usted tiene cero. Usted va a tener la visibilidad, por eso les digo, ya esto es desde el punto de vista mío. Yo no sé qué hay en la cabeza de él, por eso estoy siendo totalmente honesto. Si él quería visibilidad, esto es visibilidad, la logró. Pero lo estoy diciendo desde mi punto de vista, yo no sé si para él, ahorita yo hace mucho no hablo con él, ni es mi amigo ni nada. Pero la pregunta es, ¿generó algo de impacto? Porque eso es lo que queremos hacer. Sí generó impacto. ¿Por qué sí generó impacto? Porque cuando uno va, recuerden que él no está solito. Él consiguió apoyo en las universidades, y eso sí lo viví yo, con los mismos voluntarios. Nosotros decíamos, vamos a conseguir un grupo de voluntarios. La gente, no necesariamente porque ya entendió, listo, yo sí puedo generar impacto social. La gente cuando va, estamos hablando 4 personas, multiplíquelas por 100, somos 400, nos vamos todos a La Guajira y empezamos a conocer las necesidades, empezamos a intercambiar datos. ¿De otra forma hubiéramos hecho eso? No. De hecho, el impacto fue llevar gente a La Guajira. No solo llevar, porque a nivel de lo que quería el proyecto, que era primero mejorar las condiciones de vida, se logró. Porque, por ejemplo, cuando iluminaron parques, iluminaron canchas de fútbol, ¿qué pasa? Que los niños salen a jugar. Según estadísticas, yo no puedo decir que eso es verdad porque eso está en los medios, eso bajó los índices de violencia en esas regiones. No puedo comprobar que eso es cierto porque eso lo miden o los medios pueden manipular y eso no lo sé, pero según esos estudios, si son reales, por eso yo tengo que ser totalmente imparcial, sí se generó ese impacto. Y no fue con la botellita solo, fue con el modelo escalable. Ahora, por eso yo les digo, cuando uno está en esto, tener visibilidad o no, eso es lo de menos, porque si no la tiene y no les gusta, chévere. Digamos, a mí me gustaría tener visibilidad, de pronto sí, pero la gracia del impacto social es generar el impacto social. Entonces, está muy bien esa, bueno, si lo estoy generando o no. Lo otro es que a través de esto, como en un modelo de negocios tradicional, hay una base de datos que recorre, bueno, digamos, eso es un recorrido de ciudades, pueblos, regiones, etcétera, que lo que me permite determinar necesidades. Entonces, como yo tengo un grupo de aliados en la comunidad, si lo que necesitan es, por ejemplo, una cancha de fútbol, te estoy diciendo cualquier ejemplo, es fácil saber que ahí necesitan una cancha de fútbol. Si lo que necesitan es una tienda, por decir algo, y eso ha creado negocios en las comunidades también, otro tipo de interacciones, porque como esto es replicable, los que instalan también resultan siendo ellos mismos, que ustedes lo mencionaron. Entonces hay gente en las comunidades que no se conocía. Otra de las cosas que dicen es que hay acuerdos, por ejemplo, de no agresión. Esos son temas álgidos porque se empiezan a unir para cosas que son en común. Entonces dicen, usted es ladrón y todos saben que es ladrón, acá nunca vuelvo a robar. Y eso se los digo porque lo vi. Entonces eso sí es impacto para mí.
tiene que ver con la botellita en sí, a la larga no es la botellita la que generó el impacto, sino toda la interacción. Entonces, si me preguntan ¿mi generó el impacto? Yo les digo que sí. Si me preguntan que finalmente él quería reconocimiento, por eso les dije sinceramente, lo que él nunca nos lo dijo, pero para mí él lo quería. De hecho, nosotros le dijimos, si usted quiere un reconocimiento, eso no está mal, lo va a tener. Entonces, un impacto social no va a salir solo el litro de luz sin una cara. Usted siempre va a salir ahí. Pero a mí me parece malo que él quiera reconocimiento. A mí tampoco, por eso digo, a mí no me parece malo. Y lo otro que yo veo es que, bueno, en Indonesia lo pueden haber montado, pero pues hay muchas iniciativas, muchas ideas, muchos proyectos, y eso no es lo difícil. Lo difícil no es tener la idea, sino la ejecución. Entonces, para mí es muy valioso. Si él ya está en África haciendo todas esas cosas, o sea, es un ejecutor muy bueno, porque no es fácil expandirse. Les voy a decir una cosa. Cuando él hizo esto, que era lo que nosotros le decíamos, él ni siquiera tenía grado de universidad. ¿Cómo sacó sus grados de universidad? Le pagaron todos. Le pagaron en la EAN, le pagaron en la universidad en Inglaterra. El tipo empuje tiene todo el que quiere. Eso es verdad. De hecho, nosotros le decíamos, ese empuje no lo tiene nadie. El tipo sí decía, yo lo hago o lo hago, desde el momento cero. O sea, pero no por el reconocimiento ahí, o sea, eso sí es dentro del mismo ego, eso es bueno, esa es la parte buena. O llevo las botellitas o las llevo. Y él sí no tenía en mente las otras partes de, oiga, es que la comunidad me va a recibir y esto va a permitir integrar comunidades, pero se dio cuenta en el camino. Tenemos o podemos conocer las cifras de cuántas familias impactó en qué departamento. Yo no tengo las cifras exactas ya porque eso ha crecido mucho. Al principio estuvo en Cali, estuvo en Bucaramanga, estuvo en Medellín, estuvo acá, pero se ha ampliado mucho. Y sé que en África son 16 países en total, incluidos Kenia, y no sé el resto, pero sé que son 16. No te puedo decir en personas cuánto, porque ya hace mucho tiempo no hablo con él. Entonces, al principio eran unas cifras chiquitas. De hecho, la primera instalación la meta eran 1000 casas, y en los primeros meses solo llevaban 100 y tanto. Pero era por problema de que no tenían la gente ni los recursos, que era lo que iba a pasar, eso ya se sabía. Cuando fueron escalando, llegaron a 3100, pero eso fue después de la meta de un año que se había desplazado. Esa fue la primera meta que se iba a hacer. 3100 en Colombia, un poquito más del año. No sé cuánto tiempo exacto, pero eso fue ya pasado un año. 3100 en Colombia solamente, porque no se había escalado, ni estaba lo del LED, ni el internet, ni nada. Perdón, todavía no me queda claro qué es lo que queremos sacar de eso. Mejor dicho, lo que yo entiendo hasta ahora, Darío, es como echen a andar una iniciativa con apoyos como sean y vayan buscándole el impacto en el camino. Y no sé si eso es 100%. No es solo eso. Lo que pasa es que yo sí les quiero decir una cosa. Cuando uno es emprendedor, de hecho ahorita lo hablábamos con Héctor, a uno se le olvidan cosas al principio. Usted en una academia puede saber que hay que financiarse y puede saber eso, esto. Haga el emprendimiento y consiga los recursos. Más allá de encontrar el objetivo en el camino, porque es que él no lo tenía. Para eso fue la consultoría. Para eso es este Canvas. ¿No tenía objetivo? No, en realidad no. O sea, él tenía claro que iba a generar un impacto social, pero él tenía en su cabeza una mezcla de cosas. Para eso se hacen las consultorías. Si no, todas las empresas arrancarían y ¡boom! No, las empresas están confundidas tal cual, eso está muy bien. Oiga, pero él estaba confundido, sí, estaba confundido. Y la consultoría era para que no se confundiera más. Sí, terminó más confundido pronto, pero salió adelante. Entonces, le sirvió la consultoría, no solo esta, porque la consultoría es ponerlo en práctica y saber que hay otras aristas y que hay otras realidades. A mí me sirvió particularmente porque aprendí mucho. Yo no hubiera ido hacia Bolívar bajo otra condición porque no tenía que ir allá. Yo no sabía esa realidad. Yo me esperaba que iba a ir allá, ni siquiera. A mí se me ocurrió con el grupo en el camino. Nosotros no sabemos qué quiere la gente si no vamos. Nosotros nos toca entrar a las casas. Ok, pero entonces la lección es... La lección es, si ustedes son emprendedores, persistan, pueden ser sociales o no sociales. Persistan, hagan, y hay una serie de recursos que sí están al alcance de todos. Pero lo que yo haga a nivel personal, por eso les dije la verdad, eso está en mi forma de ser. Es decir, alguien que no es ético, no va a ser ético ni ahí, ni con la familia, ni en la universidad, ni en ninguna parte. Alguien que es muy humano va a seguir teniendo esa característica particular en cada uno de los instantes de la vida. Eso no se lo quita a nadie.
Por eso yo les decía, si yo le digo a mi hermana, hágame un proyecto, mi hermana ni siquiera me va a decir la plata, dice, no, si yo no tengo que comer, yo se los doy. Pero yo le diría a mi hermana, oiga, usted es demasiado corazón, también tiene que ir a lo que decías tú, hay inversionistas ángel, no es sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de lucro no es regalar ni perder. Eso es lo que les queda. Pues sí, de acuerdo, y creo que también el punto era un tema financiero, y me parece súper loable la iniciativa y se que logra un impacto grande, pero en términos del modelo de sostenibilidad, yo no creo que sea sostenible que una empresa dependa de donaciones y de recursos de aliados. Entonces, en ese sentido, sí me queda la pregunta de cómo vamos a sostener esta empresa. Tienes la razón, pero como tu empresa no es esta, tú lo tienes que aplicar a tu empresa. Este es un ejemplo de los retos que ellos enfrentaron. Precisamente tienes toda la razón. Ellos ahorita están siendo sostenibles a la larga. ¿Por qué? Porque se ampliaron a otros países. Para ellos les ha funcionado el negocio. Además porque el LED no solo es donación, sino como cuesta $200 y un pedazo que les queda de margen a ellos, ya tienen los patrocinadores más la parte del gobierno que los está comprando y hacen un contrato predeterminado. ¿De cuánto? Pues de lo que decía que al instalar. Eso ya es un flujo de caja garantizado. Si tú haces, no quiere decir que sea el único modelo, pero tú tienes razón. Digamos que el modelo depende de lo que cada uno quiera. Si tú le vendes al cliente, ellos no le venden al cliente. Pero si tú ahorita tienes un modelo que le vendes al cliente, tus ingresos van a ser totalmente diferentes. Tienes toda la razón. Si yo puedo garantizar que mi cliente me compra sin necesidad de donaciones, pero es otro modelo y ninguno de los dos está mal. La idea es que los dos, de acuerdo a las circunstancias y a la realidad, yo pueda garantizar sostenibilidad. Ellos han sido capaces de sostenerse, claro, porque ya llevan varios años. Si han podido. Claro, tú dices, no, para mí sería más perfectamente viable. Porque tienes toda la razón, puede que otro modelo para lo que tú quieres y para el tipo de negocio que tú planteas, sea social o no, sea sostenible en el tiempo. Pero a nivel social no significa que por no tener un retorno financiero o económico no sea sostenible. Muchas veces simplemente establecer un presupuesto que cumpla con los objetivos y tenga un impacto social se considera como una sostenibilidad dentro de un proyecto. Exacto, también. Sí, lo que pasa es que depende de realmente lograr esos patrocinios asegurados, que no es tan fácil. A lo que voy es que... Ese es mi punto, yo no estoy diciendo que tenga que dejar pues un excedente ni mucho menos, que lo cubra, yo creo que es suficiente. No, a lo que menciono es que a nivel, cuando estás buscando, o sea, si tienes un proyecto social, dentro del proyecto social, si tú dices, tengo 100 pesos y voy a buscar estos resultados, si alcanzas los resultados con el presupuesto que planteaste, muy probablemente a nivel, digamos, institucional, puedes tener unos recursos que vengan de taxes, de lo que sea, sí, digamos que el input va a ser de diferentes fuentes, pero lo importante es obtener los resultados y tú haces como una alusión a una sostenibilidad del proyecto relacionado con, tengo un presupuesto, obtengo unos resultados y simplemente el input puede venir en muchas partes, pero no necesariamente te... Pero miren tan interesante eso que acaban de decir ustedes. Por acá dice el presupuesto, por acá dice el ser sostenible. Eso lo sacan ustedes porque ya tienen una experiencia previa. De algo lo aprendieron en la universidad, en la vida. Hay muchas personas que eso que ustedes acaban de decir combinado no lo saben, incluyendo Camilo. Camilo no tenía idea de dónde iba a sacar la plata. Camilo no tenía idea que era un presupuesto. Ustedes ya lo tienen en la cabeza y las dos unidas, independientemente de que tú digas, no, es que donación no es el camino más óptimo, puede que no, pero hay otros modelos, claro. De hecho, tú mencionaste un montón de modelos que ahorita no voy a mencionarlos todos para no echar la misma carreta, pero es que no es la única forma. Eso es cierto. Y tú como emprendedora eliges tu camino finalmente, independiente de que sea social o no, porque tú decides a dónde llevas tu emprendimiento y está en ti porque es tu sueño. Y tu sueño si es generar impacto, y lo que te digo, eso sí ya como lo manejo a nivel personal, y la discusión de si está bien o no, eso ya es interno, pero si tu sueño es eso, puede ser una empresa con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, tú escoges el camino con las herramientas, que eso es parte de la enseñanza. Sí hay otros caminos, definitivamente. ¿Quién iba a intervenir para cerrar? Yo iba a decir algo pequeño, estaba buscando acá un paper y lo que encontré es que, o sea, como han llegado a 4.000 viviendas en este momento en 14 ciudades del país, dentro del proyecto tradicional, dentro del proyecto Con la Luz ha llegado a 750 farolas en zonas afectadas por el conflicto armado, o sea, como iluminadas por LED. Y en La Guajira tiene conectada justamente
en colegios por Wi-Fi, o sea, como a través del sistema conectan por eso sí, Wi-Fi. yo sí lo había visto, todo- no sé todo- qué, cuánto. Y una cosa, por ejemplo, bonita que uno no sé lo de los pactos de no agresión. Eso me parece interesante y él no lo había planeado desde el principio. De hecho, ni nosotros mismos que se imaginar uno que eso es una realidad, que se agrede. Ya ellos mismos saben quién roba, quién trabaja, etc. Pero pues eso pasa en las comunidades, entonces por lo menos se solventó de alguna manera. No es la solución más óptima, pero pues está bien que pasen ese tipo de cosas. Yo iba a decir que quizás el aprendizaje más grande de esto es poder tener la mentalidad empresarial, que quizás es lo que muchas veces nos falta cuando trabajamos en temas sociales y de comunidades. Pero también al mismo tiempo balancearlo, digamos, tú dices muy bonito y yo creo que se queda en eso, muy bonito porque realmente están midiendo ese impacto de que efectivamente la violencia se reduce producto de la lámpara, o sea, si lo estuvieran midiendo y mostrando seguramente sí sería un impacto. Y creo que muchas veces el error del emprendimiento social, yo trabajé bastante con ellos, es eso, que se empiezan a hacer iniciativas bonitas que generan mucho dinero, porque generan mucho dinero, pero que al final no generan un impacto social real. Y del otro lado, que digamos también he estado en trabajo hoy en Naciones Unidas, veo un poco es cómo se genera impacto social, pero no hay sostenibilidad ni recursos para mantener esos proyectos. Entonces creo que encontrar el equilibrio entre la mentalidad empresarial y el impacto social es lo que debería quedarnos a nosotros pues, de un taller como el que tú haces. Sí, y lo otro, por eso esta parte ha sido un componente financiero, pero desde el principio, tanto Felipe como yo les dije, ni siquiera vamos a manejar con muchos números, es más lo que ustedes se lleven, pero lo que tú te llevas depende del emprendimiento también. Lo que sí es claro es que la conclusión es, si no es sostenible en el tiempo y si es un emprendimiento social y yo no genero impacto, pues mejor hago algo con ánimo de lucro, ¿no sería mejor? Y lo contrario, pues tampoco voy a lanzarme al mercado, por ejemplo, para perder. O sea, ¿para qué quiero yo perder y más si no tengo los recursos para mantenerlo? Entonces a la larga tampoco voy a generar impacto. Entonces mantener un equilibrio, digamos que eso es parte de lo que tenemos en el cierre, pero pues eso es parte de las conclusiones. Algo importante que ustedes dijeron es que si ya tiene el modelo, pues replicarlo resulta más sencillo. Esto no es solo para el litro de luz. Y recuerden, finalmente esto es un caso práctico porque yo tengo información más allá de lo que pueden encontrar en las lecturas. Yo soy totalmente imparcial y por eso les comenté tantos aspectos buenos y malos, son secretos, ¿no? Todo lo que les conté. Pero igual, es para que se pongan a cuestionarse, esa era la idea. Alguien acá tenía que decir, yo sí me cuestiono eso, y alguien tenía que decir, pero a mí se me hace bien, porque es que esa es la idea. Porque si yo les digo, no, es que esto es bonito y Camilo es el que ayuda, no es así. Y las personalidades de cada uno son diferentes. Por eso trae a colación mi hermana. Si nosotros pusiéramos a mi hermana ahí, sería todo lo contrario. ¿Mi plata para qué? Entonces, por eso mencioné tal como en la personalidad de ella versus como, porque es que hay gente que por personalidades o solo ayuda. Y entonces acá está, y el balance, claro, eso es. Pero entonces para que tengan en cuenta que ya como lo busquen ustedes, pues ya toque ir más allá porque pues uno tendría que meterse más de cabeza en qué está pasando. Ahora, vamos a mirar, digamos que a nivel de las finanzas como un todo, ¿qué son las finanzas para nosotros? Entonces, varias cosas que podemos decir. Digamos que este es un resumen, pero finalmente es la forma como las empresas mueven dinero. Y mover dinero no depende de mi condición de emprendimiento social o no. ¿Por qué? Porque los recursos económicos son necesarios, sí o sí. Entonces esa es la parte. ¿Yo voy a desviar, digamos que mis objetivos? No. Por eso, entonces ahí viene la pregunta, bueno, él lo tenía claro desde el principio, no. Pero si alguien lo tiene que aterrizar, que como les decía, en mi caso, yo creo que por lo menos en ese momento y hasta donde hablé con él, sí se aterrizó mucho más. Y él entendió que era trabajar con comunidades, más allá de la figuración, y creo que eso es chévere y no todos lo hemos podido hacer, entonces para él eso también es una experiencia muy positiva, porque yo fui algunos días hacia Bolívar, pero ¿cuántas veces ha ido él a cuántas comunidades y qué le puede quedar de la interacción? La ganancia a nivel personal debe ser pues, muy bonita y tiene la oportunidad, ese es el trabajo de él. En cambio, pues uno no siempre tiene la oportunidad de hacer eso, con otros proyectos, pero no todo el tiempo. Entonces, ese movimiento de dinero que a la larga es lo que encuentran al principio, es decir, cómo se mueve el dinero, pues es claro,
sí hay manejo de dinero y eso es incuestionable. Ahora, algo pero fundamental que la mayoría dijo, pero no se hace en la práctica: planear. No sé si ustedes se han dado cuenta, cuando uno hace un emprendimiento, sea vender dulces en la universidad o sea empezar una empresa ya más formal, uno no sabe a dónde quiere llegar, uno no hace lo que mencionan por allá, un presupuesto, uno no hace lo que ustedes pusieron acá, que es determinar cómo va a ser mi flujo de caja. Uno no lo hace, así lo sepa, créanlo o no. Ustedes lo dicen en teoría, empiezan el negocio, no lancémonos y ya, pero bueno, ¿a quién le voy a vender? ¿Cuánto voy a vender? ¿Qué pasa si me quedo sin flujo de caja? Entonces, clave, planear. Y eso, pues es dentro de las finanzas, uno de tantos, o de, digamos que de esas ramas de las finanzas que son esenciales, pero que son obviadas regularmente. Y, obviamente, como decían también ustedes mismos, es que así sea una entidad sin ánimo de lucro, las finanzas importan. Listo. Y una cosa que alguien me decía por acá que me parece curioso: bueno, ¿y cómo va a manejar las finanzas? No, que las maneje el contador. El contador no maneja las finanzas. ¿Qué me hace el contador? Los datos. No, exacto. Además el contador, ¿qué me puede hacer si yo no le doy los números? Nada. Si lo hace sin números, se está inventando todo. ¿Pasa? Sí. Y eso no debería pasar. Eso es una contabilidad real. Cuando yo le digo, yo creo que más o menos vendí tanto, que es lo que tengo acá, eso no es una contabilidad real. Para tomar decisiones eso me sirve, no. Para mostrar, pero lo va a mostrar, pero también está mal. Entonces eso no me sirve. Realmente, ¿qué es entender las finanzas? No es ser un experto. Es entender qué está pasando en el negocio a cierta escala. Es entender que yo voy a tener necesidades de efectivo, pero simplemente entender esa dinámica. Y como les dije acá, ni siquiera vamos a meter mucho número. Es entender qué quiere decir eso, entender en qué instancia estoy. Estoy en un ciclo de maduración de mi proyecto, estoy en un ciclo de declive, estoy empezando sin ventas, porque si estoy empezando sin ventas, tengo que saber que son puros gastos y costos, no hay de otro. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a mantenerme durante ese periodo inicial, que es normal en cualquier emprendimiento? Listo. Ahora, las finanzas regularmente las dividimos en tres categorías. Tenemos operación, inversión y financiamiento. ¿Listo? Ya les voy a decir qué encontramos en cada una de ellas, y como les mencioné anteriormente, vamos a mencionar transacciones separadas sin necesidad de meternos en asuntos contables, que si va, que si no va, que son no activos, que son pasivos. Lo vamos a discutir a nivel general, pero para que ustedes entiendan un esquema. Sé que acá hay unos que pueden estar más familiarizados, pero también sé que por el perfil hay unos que jamás se han metido en la parte financiera. Entonces, en todo caso, va a ser útil para todos y todos van a quedar al mismo nivel. ¿Listo? Entonces, ¿qué se considera inversión? Y yo les voy a decir los errores comunes que yo encuentro cuando hacemos consultoría. Si yo le pregunto a la mayoría, a menos de que conozcan de finanzas, ¿cuál es la inversión de su empresa? Entonces, para ustedes, ¿cuál sería la inversión de su empresa? Bueno, tendrían que leer ahí, entonces creo que no les va a costar trabajo. Entonces, más bien les cuento qué dice la gente. Cuando yo les digo, mire, ¿cuál es la inversión de su empresa? Invertir es que yo tengo excedentes y lo meto en la bolsa de valores. Es lo que casi todos contestan. La mayoría contesta eso. ¿Será que eso es inversión? ¿No es lo único, por lo menos, que es inversión? No. ¿Qué se considera inversión por excelencia en una empresa? ¿Qué es la inversión por excelencia? La idea. Innovación. No, innovación no. No, en finanzas, en finanzas. Acá sí no vale en general, porque acá sí hay una cosa que sí es. Propiedades. ¿Qué tipo de propiedades? Activos fijos. Activos fijos, y ahí se incluye ¿qué? Porque activos fijos tiene dos. Bienes raíces. Bueno, bienes raíces está perfecto. Hay otros, pero hay unos que generalmente tampoco es. Capital humano no, pero si hay otro que puede ser, porque es que el capital humano, yo sé que a veces cuando hay gente que trabaja mucho tiempo en una empresa me dice, este es el activo más viejo, pero será que en la contabilidad yo meto ese gente, bueno, no, al que trabaja en la empresa, yo lo meto en la contabilidad de verdad. No, yo no puedo meter al capital humano, lo que sí meto en los salarios, pero eso no es un activo, sería un gasto. Entonces, por acá dice un activo. Pero si compro tecnología, depende.
podría llegar a ser inversión, pero puede ser maquinaria, ¿qué más? Los muebles, sí. Pero miren cuánto se demoraron para decir eso. No fue instantáneo, alguien dijo de una, todos los activos fijos. Y eso por excelencia es la inversión en una empresa. Cuando alguien les hable de inversión en finanzas por excelencia, es activos fijos. Y algo que les ha faltado, que son los intangibles. ¿Yo puedo comprar intangibles? Sí, yo puedo comprar una marca, yo puedo financiar a un chico que está haciendo luces con botellas de agua. Eso es comprar un intangible, ¿no? Yo no sé si al principio pago, yo creo que no pago nada, pero si lo hubiera comprado, yo creo que no pago nada. No, pero digo Pepsi, pues. Llega para Pepsi. Sí, tuvo que pagar, pero no sé cómo sería, pero bueno, algo que fuera más explícito, cómo puedo pagar por un intangible, pagar por una marca, pagar por una patente, que haya un desembolso y yo lo pueda contabilizar. Eso es un ejemplo claro, explícito, que puedo pagar. Eso es inversión en los negocios. ¿Por qué se llama inversión? ¿Cuál es la clave? Porque es a largo plazo. ¿Listo? Inversión sinónimo de largo plazo. Y tengo mis activos fijos que ustedes lo mencionaron. Propiedad, planta y equipo como maquinaria, computadores, escritorios, sillas, hay muchas categorías, carros de reparto, depende del tipo de negocio. Como decías por acá, pues también depende del emprendimiento. Porque pues, no todos los emprendimientos son iguales, puede que yo lo único que necesito es un carro de reparto, punto. Puede que necesite una oficina, puede que yo trabajo por internet nada más, depende del tipo de negocio. Estas son financiamiento. Clave. Mi financiamiento va a ser o puede ser vía dos ramas, interno y externo, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero vamos a hablar a nivel general y más tarde cuando hablemos de financiamiento lo discutimos. Si yo finalmente estoy financiándome, yo lo puedo hacer a corto y a largo plazo. Hablemos de los bancos. Si yo voy a financiar, que también es un error muy común con los emprendedores, hay veces que ya empiezan a tener acceso a bancos, no todo el mundo. Un ejercicio muy bonito, ustedes que ya están más grandes, pero los de pregrado no lo ven así. ¿Qué pasa? Un ejercicio muy lindo académico es, ¿qué idea de negocio tiene usted en finanzas? Tal. ¿De dónde va a sacar la plata? Del banco tal. ¿Sí? Listo. Vaya al banco y la pide. No. Ellos creen que se las van a dar por estudiar acá y porque el papá no sé qué, no se las dan por nada del mundo. Así el papá sea ministro, salvo que no sabe qué mueva. Entonces cuando llegan al banco, hablan con la persona, inclusive teniendo el dato del gerente. Porque muchas veces se van directo donde el gerente porque el papá los contactó con el gerente. Mire, es que yo tengo este proyecto, por favor, ¿me presta 100 millones? ¿Cómo? Porque sí, yo soy amigo de su papá, pero yo no le puedo dar 100 millones. ¿Por qué? No, sí, es que lo necesito para este proyecto. Entonces llegan a la clase, no, así no es. ¿Qué le pidieron? Tal, entonces ¿usted cómo sacaría su primer crédito? No, tengo que crear crédito. ¿Y cómo creo? Entonces me toca sacar un producto financiero, sí. Ellos creen que con 17 años van al banco y les van a abrir las puertas del mundo financiero. Eso no funciona así. Entonces, se dan cuenta que el mundo financiero es negociación, es historial crediticio. Pero ellos, la mejor manera para que se encuentren es que toquen la puerta. Y que no interesa quiénes sean, no les van a dar el crédito. ¿Listo? Entonces, un error común que yo les decía, que eso sí pasa ya en la realidad. Yo ya tengo mis puertas de crédito abiertas. Y yo digo, voy a financiar, les voy a decir algo, un carro o una serie de flotillas de carros que me cuestan, por decir cualquier número, 140 millones. Yo estoy empezando mi emprendimiento y digamos que los créditos de carro yo los podría asumir a 1, 2, 3, 4, 5 años. ¿A cuánto tiempo asumirían ese crédito? Empezando un negocio. Mínimo a 3. Al más alto, al más alto. Tú dices a 6 meses y el flujo de caja no lo consigo, no lo voy a hacer porque estoy empezando el negocio. Entonces al más alto, tal cual porque es propiedad de inversión. Ahora, diferente si me estoy apalancando con un proveedor. Yo no le voy a decir al proveedor, oiga, yo le pago en 5 años, pues no, yo no le voy a dar eso. Pero igual, otro error común de los empresarios es que no utilizan el apalancamiento con proveedores. ¿Quién me dice qué quiere decir eso? Apalancarse con proveedores, ¿qué es eso? Comprarle y esperar en más largo plazo para pagar. ¿Y por qué se llama apalancamiento? Porque mientras Porque fiar suena muy feo.
Es un término, sí, bonito. Y aparte de eso, porque No, porque se gana el tiempo en el que el proveedor entrega el producto. claro, a la larga sí. Exacto, porque yo gano el tiempo. ¿Qué pasa con mis finanzas? Si yo me demoro en pagar y mis clientes me pagan más rápido, gano en mi ciclo efectivo. No me voy a poner a entrarles en detalles y comprobárselos con fórmulas, pero créanme, así es. Sí, lo podríamos meter acá con una fórmula financiera y que cuentas por cobrar y cuentas por pagar, pero no hay necesidad. El éxito. Ahora, ¿qué sí tengo que tener en cuenta? Que está atado con todo lo que ustedes mencionaron. Yo tengo que tener mis objetivos claros y no voy a pasar por encima de nadie. ¿Qué tal que yo le digo a un proveedor que puede ser lo que hace el éxito? Bueno, entonces yo le pago en 120 días cuando lo máximo que pagan todas las empresas son 90, por decir algo. ¿Qué va a pasar con un pequeño empresario si me demoro 120 días en pagarlo? Lo quiebro. Tampoco se trata de quebrar a todas las empresas para yo salir adelante. Es un equilibrio. Y esas son las enseñanzas de este taller. Siempre tengo que tener un equilibrio. No es solo la parte financiera, pero tampoco es mi objetivo. Es decir, yo no voy a pasar por encima de todo el mundo por una parte, pero tampoco voy a dejar de percibir la parte financiera. Es un equilibrio. ¿Listo? Entonces, eso es precisamente lo que tú dices, es la descripción de apalancarse con proveedores. ¿Por qué se llama apalancarse en realidad? Porque es una palanca financiera. Eso es lo que dicen. Es una palanca, quiere decir que utilizo recursos que no son míos para hacer que mi operación crezca. Lo que me demoro en pagarle a los proveedores lo puedo utilizar, por ejemplo, para seguir creciendo en mi negocio, para nuevas oportunidades de negocio, etc. Acá hay otros términos que serían capital de trabajo, ciclo de efectivo, y todos se verían beneficiados si manejo esa relación financiera. ¿Pregunta? Sí, pero no es pregunta, sino que... ¿Listo? pues, Opinión. digamos, mi papá es proveedor pues él trabaja en una papelería y uno para poder hacer eso de poder fiar primero tiene que tener una confianza con el cliente. Entonces yo no voy a poder, voy a llegar a una empresa, oiga, me fía y ya no. Uno primero se tiene que ganar esa confianza para que le fíen. Entonces, claro, no, pero imagínense que usted llevara con una empresa 5 años y nunca ha hecho eso y la empresa le dice, mire, que eso es confianza. Mire, llevamos 5 años y usted ni siquiera me ha dejado pagar una vez a crédito. No lo pensaría, puede que sí, porque a los dos nos conviene. Mira que yo me estoy expandiendo, en vez de tener un negocio, ahora tengo negocio en los Andes, en la Javeriana y en la EAN. ¿Por qué no me fía? Probémoslo a 15 días. Háganlo. ¿Qué pasa? Hay gente que ha quedado mal en los pagos. De hecho, acá yo que lo veo todos los días, hay gente que no le paga a los proveedores. ¿Por qué? Porque no manejan el flujo de caja. Así de tajante. Pero cuando una relación es muy buena, que es otra de las enseñanzas de esto, que es otra de las enseñanzas de esto, es la confianza y la capacidad de negociación. Nosotros tenemos una materia que se llama juego gerencial, que es eso: negocia y cumple. Si no cumple, se pegan los dos. ¿Por qué? Porque usted no le va a dejar, ya después, si usted le incumple, nunca más le va a permitir pagar. Y para esa empresa, lo que pasa es que los emprendedores no lo saben, pero el efecto financiero que le deje pagar a plazos se nota. Si lo sacaran en indicadores, se nota. Y además hay un tema legal del porcentaje también, ¿no? O sea, para eso están los contratos, etcétera, etcétera, ¿qué hago? Sí. Sí, lo que pasa es que en Colombia la mayoría de las empresas son pequeñas y esa formalidad no siempre aplica, debería. Eso es lo que uno también enseña, que es otro de los aprendizajes. Y también a los más chiquitos. Si usted no hace contratos y no utiliza herramientas legales, después puede ser solo la palabra suya contra la palabra de la otra persona. Está muy bien. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos acá? Entonces, tenemos las actividades de inversión, tenemos las actividades de operación y tenemos las actividades de financiamiento. Hay preguntas que ustedes se van a hacer, sea social o no su proyecto. Corto o largo plazo. Ya pusimos un ejemplo muy sencillo, pero se van a encontrar con miles en el camino. ¿Cuál sería la diferencia si yo tengo un muy buen flujo de efectivo y no es algo de inversión, sino es una cuantía pequeña? Puede que dejar de pagar los intereses me convenga, entonces lo financio en menor tiempo. Pero por eso puse un ejemplo más drástico para saber que en ese caso no había ni que pensar que el largo plazo es más conveniente. Porque se está saliendo.
Listo. La operación en sí, en la primera intervención que hicieron, ustedes decían, es que yo tengo que ver cómo va a ser mi producción, mi distribución, mi día a día. Ese día a día depende solamente del modelo de negocio. Es diferente a alguien que va a tratar de vender un producto, el que va a vender libros, pues es distinto al que, por ejemplo, solamente va a ofrecer un servicio. Ya de hecho, la venta, si hay una venta, es diferente vender un servicio a vender un producto. Es diferente si lo produzco versus si lo comercializo solamente. Es diferente si tengo la mezcla entre los dos. Entonces estas serían las preguntas que les digo que no se podría hacer a nivel de financiamiento. Es decir, ¿qué institución financiera debo elegir? ¿Cuál sería el criterio de ustedes para elegir una institución financiera? La que tenga menor tipo de interés. Menor tasa de interés. ¿Siempre sería ese? ¿Cuál más? Plazo, si tengo una tasa de interés me puede convenir. ¿Qué más? Poder renegociar. Portafolio y algo que usted decía por allá atrás, confianza y relaciones. Si yo ya tengo la capacidad de seguir ampliando mis líneas de crédito y montos versus empezar con alguien que de pronto me da una tasa más bajita pero unas cuantías menores, de pronto yo voy a escoger inclusive con tasas mayores el que tengo esa opción porque ya está la confianza y ya está la relación establecida. Pero si ven que no hay solo un criterio, lo importante es medir el flujo de caja, que se nos olvida. Entonces, ¿qué pasa con emprendedores chiquitos y los que trabajan con emprendedores sociales? También creo que lo han visto. En Colombia hay muchos agiotistas. ¿Qué pasa con los agiotistas? Sea social o no, porque lo he visto en los dos casos, inclusive alrededor de la universidad, un montón. ¿Qué pasa? Esos agiotistas van al negocio porque ya saben cómo funciona y les dicen, mire, yo sé que usted se queda sin flujo de caja en diciembre, yo le presto, y ellos tienen la plata en el bolsillo. Entonces, en el bolsillo está la maletica, entonces abren la maleta con 30 millones, 40 millones, mira, acá está. Y entonces abren la boca, ¡ah, listo! ¿Saben cuánto cobra esa gente? 10% mensual. Y el emprendedor no tiene idea del efecto. ¿Qué hace uno con el emprendedor cuando no sabe eso? Si uno le dice, mira, es que el ROE es mayor al ROA, entonces se está generando una contribución financiera, creo que ustedes, o no todos entendieron lo que yo digo, sí. Exacto, si uno le dice eso, va a decir, ¿pero qué quiere decir eso? Entonces lo que uno le dice, no, en palabras sencillas, financiarse tan caro, lo que va a hacer es que usted no va a tener plata para pagar. Así de sencillo. Espérese 4 meses y hablamos, espérese 2 meses. Les cuento un caso concreto de alguien acá en la universidad sin decir nombres. No, de la universidad, los negocios de la universidad. Real. Cuando llegó el mundial del 2016, ¿qué producto se vende como pan caliente? El álbum. Camisetas no, también, pero ¿qué marca? El álbum. La cerveza. El álbum, ¿qué marca es el álbum? Panini. Panini, exacto. Claro, pero la marca es Panini. El álbum que más se vende es Panini. Hay otras marcas que lo que más se vende es Panini. ¿Cómo se vendió el álbum de la universidad? Cuando clasifica Colombia, las ventas de Panini se disparan. Si por sí solo son altas, cuando clasifica Colombia se disparan. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona el mercado de la universidad? Uno no se puede aguantar y me incluyo. Cuando sale el álbum, eso hay que comprarlo. Eso, ¿para qué esperar a que salga el mundial? ¿Quién quiere pegar las fichas cuando ya se acabó el mundial? No sirve. Entonces, esté la plata donde esté, toca comprar y cambiar con todo el mundo, con estudiantes, con todos. Los estudiantes lo mismo, todos los estudiantes. Eso quiere decir que va a haber un boom, pero al principio. ¿Qué pasa si una tienda se espera? Esto es oferta y demanda. ¿Qué pasa? Si la tienda se espera un segundo, perdió. Se queda, que le pasó a muchos. Ahorita hablamos de eso. Pero entonces, ¿qué pasa? La inversión de Panini es caro porque es un negocio que el margen es muy bajito. ¿Cuánto costaba la caja de Panini? 80.000. No, 120. 120, no las 80. 120. San Andresito. Ay, a ver. Ahí está la gente. Bueno, el precio del mercado era 120. ¿Qué pasa? La vendían muy cara y todo el mundo la compraba. ¿Por qué? Porque solo hay un distribuidor en Colombia. Entonces, para el que no conozca cómo funciona el negocio, alguien se gana la licitación, el compromiso es que durante los siguientes 4 años le tengo que comprar, voy a llamarlo así, toda la basura Panini. ¿Por qué basura?
porque son los perritos, el muñequito, el álbum de los amores, de no sé qué. Y ¿eso quién lo compra? Casi nadie. Pero durante el mundial van a vender mucho. Estamos hablando de muchos millones de pesos, de muchos. Si solo hay una empresa que distribuye en Colombia a todos, imagínense cuánto hace esa empresa. Claro, el compromiso es que después le tienen que comprarle la Barbie y el de no sé qué, y el de los perritos y los gaticos, que ese no lo conoce nadie. ¿Dónde los va a vender? Pues le toca idearse, llévese a San Andresito y reparta eso y sepa que va a perder. Eso se hace en el modelo de negocio. A eso le voy a perder, pero al mundial le tengo que sacar lo suficiente para cubrir mi hueco de flujo de caja. ¿Qué pasó acá con Panini concretamente con los negocios de acá? Que está la historia. Claro, como las cajas son caras porque se vendían a 102.000, o sea, yo le ganaba 18.000 por caja. Ese era más o menos el precio, salvo que pudiera negociar con el vendedor más grande, mucho volumen, y me empezaron a dar los precios. Pero nadie estaba interesado en bajar. ¿Por qué? Porque la demanda era muy alta. Como funciona por demanda, si se acababan, nos fregábamos todos. ¿Qué fue lo que pasó? Llegó un punto que no había cajas en todo Bogotá. ¿Por qué? Se acabaron todas las que llegaron de Italia y Brasil, que eran los dos lugares donde las había. Punto, se acabó. Entonces tocaba esperar al siguiente pedido. Y ahí fue cuando empezaron a pedir más y más, hasta que en un momento se empezaron a quedar porque todo el mundo llenó el álbum. Pero en ese momento los de la universidad, ¿qué tenían que hacer? Si yo no tengo el flujo efectivo y llega el agiotista y me dice, listo, 30 yo le presto los 30, 40, 50, 60 millones para que compre las cajas ya, pero le cobro el 10%. Entonces uno les decía a ellos, eso, perdón, pero es estúpido. Usted paga el 10% y haga la rentabilidad de las cajas que está ganando. Es mucho menos comparado con lo que paga, no tiene sentido, pero si le sigue ROE, ni ROA, ni ningún indicador financiero, saque las cuentas, pero ellos no creen. Entonces, bueno, si no te hace caso, no haga caso, cómprelas y va a tener esto lleno de gente comprando las monitas. ¿Cómo le va a pagar a esa persona si la plata que usted va a recaudar no le va a dar? Tenga en cuenta que apenas usted venda todas las cajas, en Bogotá se van a acabar las cajas. ¿Qué va a hacer con esa plata? Solo es para pagarle y no le va a dar para pagarle los intereses. Dicho y hecho, cuando llegó el agiotista a cobrar no había plata para pagarle. ¿Por qué? Porque no era suficiente y además porque el negocio no es de solo Panini. Tiene que seguir con la dinámica, se contrató gente. Oiga, es que usted tiene más gastos, además de solo comprar, usted contrató como a 3 personas para que abrieran. ¿Cuánto le cuestan a esas personas? Ahí si yo les pagaba como 100.000 pesos al día, multiplique 300.000 por no sé cuántos días, porque eso empezó antes del mundial. O sea, fueron 2 meses pagándole eso y eso no lo tenía en cuenta. Eso es parte de tener en cuenta todos los gastos y todos los ingresos también. ¿Tenían preguntas? Sí, listo. Entonces, vamos a hablar de estados financieros, ¿listo? Ya con esto que tenemos en la cabeza. Típicamente nos vamos a concentrar en 3, aunque podría haber otros adicionales, pero esos no los vamos a mencionar. Entonces, primero, vamos a concentrarnos en el balance general, que es este arribita, que encuentran acá, estado de resultados y el flujo de efectivo. El flujo de efectivo merece un capítulo aparte porque para el emprendimiento es vital. Pero sin embargo quiero que todos estemos alineados y si por X o Y motivo no conocen la estructura, yo les quiero contar algunas generalidades de esos estados financieros. ¿Listo? Entonces, voy a comentarles primero la relación que hay entre los 3 estados financieros. Y como les decía, la idea no es que ninguno sea experto en finanzas, pero sí que entiendan esta relación y la particularidad de cada uno de los estados financieros. Entonces, el flujo de efectivo al final me va a permitir evidenciar cuánto genero de caja, ¿listo? Y como su nombre lo indica, pues es fácil entender que eso es lo que está pasando, generación de efectivo. Pero ¿cuál es la relación con el balance general? Ese saldo es lo que yo llevo al balance general y a la larga hay una cuenta que se llama efectivo. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en el flujo de efectivo voy a ver visualizado mis decisiones de inversión, operación y financiamiento en solo lo que representa entradas y salida de efectivo. Mientras que en el balance general solamente voy a ver la foto
de lo que me queda. Y ahorita les hago esa distinción, ¿qué quiere decir? La foto. Y en una empresa, ¿qué pasa cuando yo gano? ¿A dónde se van las ganancias? Si voy ganando, me refiero a utilidad. No le pongamos nombres de utilidad, esa es mi utilidad porque tengo mayores ingresos que gastos. ¿A dónde se va esa utilidad? Eso es un ingreso, pero no un ingreso como tal, porque ese es el remanente. Los ingresos es todo lo que vendo, todo lo que me entra, y los gastos todo lo que sale. O sea que la utilidad finalmente es el remanente. Pero además de estar ahí, ¿a dónde se va? ¿A dónde? ¿Al banco? No. ¿Por qué no se va al banco? ¿Será que mi utilidad toda es efectivo? No, entonces no toda se va al banco. ¿Por qué? Porque yo puedo vender a crédito, yo puedo comprar a crédito, etc. Además hay cuentas de estado de resultados que no son efectivos, ¿como cuáles? ¿Quién me dice cuentas del estado de resultados que no son efectivos? Deudores. No. ¿Deudores? Porque es que deudores, no hay una cuenta del estado de resultados que se llame deudores. Pero está en el activo. Pero le estoy diciendo el estado de resultados. ¿Qué cuenta concreta del estado de resultados no es efectivo? ¿Qué se les ocurre? En otras palabras, pistas. Es un gasto y no es efectivo. No porque el pasivo no va del estado de resultados. No porque no todos los... Por acá sí hay algo. Las depreciaciones. Las depreciaciones, sí. ¿Por qué las depreciaciones no son efectivos? Porque es el reconocimiento del uso a través del tiempo. Hay otra cuando hago lo mismo, depreciar, no se llama depreciar, ya utilizamos el nombre técnico, para activos intangibles, cuando compro una patente y voy reconociendo el uso. ¿Cómo se llama eso? Amortización de la propiedad. Exacto. Amortización de intangibles. Exacto. Depreciaciones y amortizaciones no son efectivos. Entonces no todo lo puedo meter al banco porque no todo fue efectivo. Es más, yo puedo tener utilidad y no tener efectivo. Sí. Perfectamente, me pasa a muchos emprendedores. Para que entonces de una vez quitemos ese mito. Precisamente por eso yo les dije, el flujo de efectivo merece un capítulo aparte. Porque a veces nos enfocamos en la utilidad y cero efectivo y no nos sirve un modelo de negocio así. ¿Listo? Pero mi pregunta era, ¿la utilidad dónde se va? Y nadie me contestó. No puede que la reinvierta, hay varias maneras. Digamos que una parte de la utilidad la puedo utilizar retribuyendo a mis accionistas. Eso se llama ¿cómo? Cuando le pago a mis accionistas, ¿cómo se llama eso? Dividendos. Sí, sí, sí. Sí, por eso digo acá vamos a hablar indistintamente porque ustedes pueden tener varios modelos de negocio y no solo el que está aplicado acá. Entonces los términos sí tengo que decirlos tal y como son y ya si me aplica, pues me aplica. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo gano, me queda acá mi ganancia. Esa ganancia se va a mi balance general, algo que se llama utilidades del ejercicio, y si las voy acumulando, utilidades acumuladas. ¿Y qué crece? El patrimonio. O sea, cada vez que gano, incremento mi patrimonio. Eso tampoco es intuitivo. Cada vez que uno hace una pregunta, inclusive con gente ya grande, es decir, que tengan experiencia en el mundo del negocio, hay gente que no sabe. Le dice, bueno, pero sí, ¿a dónde se está yendo? Y por eso es bueno que no solo uno le diga al contador todo, el contador, pero yo sí tengo que saber, porque el patrimonio, ¿qué es? Lo que yo tengo, esté yo o 40 socios. Por consiguiente, si gano y acumulo, sube lo que yo tengo. Entonces, esa es una manera de subir el patrimonio. No es la única, pero es la convencional. El resto son cuentas que para efectos de este taller pues no vamos a mencionar. Digamos que esta es la conclusión de lo que les acabo de contar. ¿Listo? Las utilidades se acumulan y se llevan al patrimonio. Listo. A la larga, las tres decisiones que mencionamos tienen impacto en los diferentes estados financieros. Les voy a dar un ejemplo sin meternos en contabilidad, como ya les había contado. ¿Qué pasa si yo compro en efectivo un carro de reparto? Me aumentan mis activos fijos que mencionaban por allá. Al aumentar los activos fijos, aumenta el patrimonio, el activo. O sea, en el balance general aumento mis activos. Pero siempre cuando yo hago una transacción, si aumento en un lado, tiene que balancear en otro de alguna forma.
¿cuál sería la contrapartida sin ponerle nombre ni nada? Es por lógica. Si yo compré el carro con efectivo y estoy aumentando el carro en mis activos, ¿qué se me disminuye? El flujo de carro. Capital, si lo llamamos dinero, mejor dinero, porque capital a veces es entendido como el patrimonio. Entonces, sí, el efectivo. Listo, entonces sale efectivo, que es del activo, entra un activo que es, digamos que mi propiedad, planta de equipo. Eso es una decisión de inversión. ¿Me financié? No, hubo decisiones de financiamiento, hubo decisiones de operación, en ese caso no, porque no tiene que ver con operación. Otro ejemplo, compré el mismo carro, pero para comprarlo le pedí toda la plata al banco. El carro me cuesta 70 millones. Me entran los 70 millones del carro y yo le pago, aunque no siempre pasa así, porque como el carro en la prensa no lo vemos, pero en realidad es lo que pasa detrás de esa cortina, que finalmente sí queda el carro con garantía, pero a la larga fue eso, me dieron la plata y yo di la plata, así el banco sea el que desembolse. Esa sería la conclusión. ¿Será que ahí va a pasar lo mismo en mis actividades? No, cambia el esquema. ¿Tengo inversión? Sí, porque por excelencia invertir en activos fijos, ya dijimos, es lo que se considera eso, inversión. Pero por otra parte cambió, porque ahora sí voy a tener una decisión de financiamiento en el sentido que tuve que pedir prestado para poder pagar ese carro. ¿Qué va a ganar el banco digamos que, cuál va a ser la retribución del banco por haberme prestado la plata? ¿Qué gana el banco? Intereses. O sea, para el banco los intereses son la ganancia, por consiguiente para mí como empresa los intereses ¿a dónde los llevo? ¿Qué sería? Un gasto, pero la deuda en sí no, porque la deuda solita es el saldo que yo le debo al banco, que ese no tiene que ver con los intereses. Cuando voy acumulando, voy usando la plata, le tengo que pagar intereses. Acá le tengo que pagar los intereses. Para el banco ganancia, para mí como empresa, pues es un gasto. ¿Listo? Entonces, intereses son un gasto de tipo financiero o no operacional. Pero ¿qué tengo que tener en cuenta entonces? Imagínense que yo dejara ese carro parqueado 6 meses, ¿será que entonces lo debería comprar? No, ¿qué tengo que sacarle yo al carro? Claro, si finalmente no uso el carro en la operación y no logro sacarle ese dinero, mejor no lo compro, que es otro de los consejos. Listo, yo ya recibí plata, entonces me voy a comprar un carro, pero no es para la empresa, no es para mí. Eso no tiene sentido y menos empezando. ¿Listo? Sí, exacto. Listo. Yo les decía que vamos a retomar la analogía acerca del balance general y decimos que el balance general, la mejor analogía para entenderlo es que es una foto. Para ustedes una foto, ¿qué es? ¿Qué es una foto? ¿Por qué esto es una foto? Porque les estoy diciendo que la mejor analogía para entender el balance general es que es una foto. Es esto que dice acá. Esto es una foto. ¿Por qué me dicen que el balance general es una foto? ¿Qué creen? Porque es en un momento específico. Exacto, porque es en un momento, es estático. Y ese es un error común también en el emprendimiento. Entonces uno le dice, bueno, usted está haciendo una proyección, un presupuesto, y le queda un balance general X, asumiendo que lo hizo, que alguien le dijo, y ya lo tiene ahí. ¿Cómo me puede decir eso? Entonces el balance general dice, mire, su efectivo es 20. ¿Qué quiere decir 20? No le preguntan. Digamos, pasaron un año y esa persona dice, no, es que en un año yo en efectivo voy a tener 20. ¿Qué quiere decir 20? Y la persona dice, no, eso quiere decir que en ese mes genere 20. ¿Creen que eso es correcto? No, ¿qué quiere decir los 20? Es una foto. Que desde el principio de la empresa, con todos los movimientos, hasta ese día que se toma la foto, ese día, el saldo, la clave saldo, es 20. Pero si aplicamos eso para el efectivo, lo podemos aplicar para todas las cuentas del balance general, que son activos fijos. Ese es el saldo en un momento determinado, que era lo que decía por acá. Ahora sí, metámonos un poquito más a la parte de financiamiento. Yo financio mis activos tanto con deuda externa como con recursos propios. Deuda externa está acá, pasivos. ¿Qué deudas externas podría haber en un emprendimiento de tipo social o de tipo
con ánimo de lucro. ¿Cuáles se les ocurre? ¿Qué hay en los pasivos? Mencionen cosas que hayan encontrado. El préstamo, perfecto. ¿Qué más? El salario del emprendedor. Exacto. Un salario yo lo puedo deber no solo el emprendedor, pero si tengo colaboradores también. Porque el salario entra en los pasivos. ¿Quién no puede decir? No, porque si yo me estoy pagando el sueldo, tengo que generar el flujo de caja para pagarlo. Pero ¿cuál es la razón técnica para que se genere un salario? ¿Cómo? Porque todos los salarios se pagan después de que se reciben. ¿Algunos de ustedes le pagan por anticipado? ¿Alguno acá le pagan por anticipado? A nadie. Si no, díganme dónde, porque pues hacer curso financiero ahí. A casi todo el mundo, prácticamente a todo el mundo le pagan vencido. O sea, quincenal o mensual. Entonces, si me pagan vencido y yo ya trabajé un mes, ¿será que me deben el mes? Claro, me deben el mes. Y ahí hay diferentes connotaciones, hay prestaciones sociales y otro tipo de cosas. Pero bueno, ahí está salarios, pero no es porque me lo debo. Imagínense una empresa que diga, listo, yo me debo 10 millones de salario, llevo 2 años trabajando y el flujo de caja vaya en 3. ¿Cuándo me va a pagar todo eso que me debe? No, pero digamos sí, cuando arranca un emprendimiento, pues no puede hacer uno que lo primero que haga es cobrarse uno mismo. Uno debería. Uno debería, pero no creo que sea la práctica normal. Muchas empresas lo han hecho, pero no es lo normal, es cierto. Lo hacen cuando empiezan a asesorarse generalmente. ¿Por qué? La verdad, en la mayoría de los emprendimientos, cómo el emprendedor saca la plata de la caja y nunca lo contabiliza, es la verdad, sea social o no social, y eso no debería ser así. ¿Cómo se lo sacan? Ay, si yo no tengo plata, tengo que pagar arriendo, venga. Así es la verdad, pero eso no debería ser así. Deberían tener su sueldo y con el sueldo que les alcance para cubrir lo que es. Más que al principio con los problemas del flujo de caja no es fácil. Listo. Entonces, finalmente, yo me estoy financiando con recursos externos, ustedes me mencionaron, trabajadores, banco, pero yo le puedo ver a los proveedores, yo le puedo ver a quien sea. Arriendo. Externo ahí. Arriendo. Patrimonio es mi financiación interna. Cuando tú mencionabas que había inversionistas dispuestos a participar en los proyectos sociales, ¿qué esperaría un inversionista vía su intervención con recursos? Pero además de los retornos, sobre todo, Participación en el exacto, participación. Eso es una realidad que tenemos que entender. Salvo que sea un préstamo, pero entonces no estaríamos hablando de patrimonio. La mayoría de los inversionistas quieren participación, por eso tienen recursos y por eso hacen un estudio de qué empresas según ese estudio les conviene para invertir, porque además de los retornos van a tener una participación. Entonces, como emprendedor, yo sé que cedo participación, pero gano expansión, por ejemplo, gano visibilidad, gano consejos como los inversionistas Ángel que mencionas, no solo es plata, sino también es la parte del consejo. Entonces, depende del tipo de inversión que esté haciendo. Listo. Esto simplemente es para saber las categorías, no nos vamos a meter mucho en eso, pero activos hay corrientes y no corrientes. Corrientes, corto plazo, no corrientes, largo plazo. Largo plazo, más de un año comúnmente en finanzas. Corto plazo, pues lo que está entre un año y 0, ¿listo? Entonces, si yo por ejemplo tengo unas inversiones temporales, esas inversiones se hacen referencia a productos financieros, es un CDT a 3 meses. Si por ejemplo tengo el efectivo, pues el efectivo ya es lo más corriente porque ya está en esa forma. Si tengo los inventarios, la mayoría, si estoy vendiendo, no aplica para todas las empresas, pero si vendo, la mayoría pues esperaría vender rápido. Y más si es un producto de tecnología o un producto perecedero. Tengo los no corrientes que serían la propiedad, planta de equipo, los intangibles, y en mis pasivos lo mismo, cuentas o cuentas por pagar a corto y largo plazo. Y en el patrimonio, estas cuentas pues por ahora no nos vamos a meter, pero el aporte ya lo mencionamos y las ganancias acumuladas. Listo. Ahora, el estado de resultados, ya llegamos a un consenso que finalmente determina si yo tengo utilidad o no. Pero entre todos dijeron, pilas, porque eso sí no me va a decir necesariamente si hay flujo de caja. El flujo de caja es otra película aparte. Entonces, simplemente esto me va a decir, mire, si todos mis ingresos en suma
son más que todos mis gastos y costos en suma, tengo utilidad. ¿Listo? Ahorita vemos un esquema, pero ese esquema también puede cambiar dependiendo de la empresa, y ahora por presentaciones contables hay muchos esquemas. Antes no, antes había un solo esquema, pero pues digamos yo les muestro el más usado. Listo. Este sería el esquema más usado para determinar o para ver qué pasa con un estado de resultados. ¿Listo? Entonces, empezamos a... Los nombres para empresas sin ánimo de lucro a veces cambian, por ejemplo, excedentes, pero pues termina siendo lo mismo y no hay problema en la diferenciación si uno entiende el concepto. Entonces, ¿por qué esto se llama ingresos operacionales? ¿Quién me puede decir por qué precisamente operacionales? ¿Qué quiere decir eso? Pero ¿por qué operacionales? Justamente porque yo puedo tener otros ingresos. Si yo empiezo a comprar acciones y las acciones suben y las vendo ahí también. Exacto, es la actividad propia. Pero entonces, eso sí es clave, aunque no siempre lo tengo que poner de esa forma, como les dije. Entender de dónde están proveniendo mis recursos es clave. Es parte de lo que decía por allá. Ah, pero si yo dependo de las donaciones, entonces ¿cuáles son mis ingresos o cómo hago para que eso sea sostenible? Pero si yo tengo un balance entre lo que hago, ejemplo que también le pasa, ya voy para allá. Ejemplo también que pasa, ya ve la palabra, que le pasa a algunas empresas. Yo se supone que vendo camisetas, voy a decir algún ejemplo, pero tengo una serie de trabajadores invirtiendo todos los recursos en productos financieros y me va muy bien en los productos financieros y acá los márgenes son chiquitos. Yo no me debería dedicar a vender camisetas, sino si ya tengo el negocio de los productos financieros debería irme por esa lista. O sea, en ese orden de ideas, si mis ingresos principales provienen de las donaciones, ¿los ingresos operacionales son las donaciones? No, para empresas sin ánimo de lucro es distinto. Entonces, donaciones es un rubro aparte, sí, pero sí se contabiliza para determinar que me está entrando. Como otros ingresos. Sí. Okay. Lo que pasa es que por NIF, aunque esos otros ingresos, no hay una forma única de mostrarlo. Entonces, ¿cómo uno hace para saber qué son donaciones? Porque puede que nos lo manden arriba. Hay una nota explicativa y nos remitimos a la nota y ahí explica, claro, esto es una donación que no corresponde o que el modelo de negocio tal. Pero en las notas de los estados financieros. Sí. Pero si lo que uno recibe no es una donación en efectivo, sino que alguien cubre parte del costo del producto de la operación, si entra ahí. Pero dame el ejemplo concreto. Digamos en nuestro caso, nosotros tenemos un proyecto y había uno de los costos más grandes, era la pauta de los buses, costaba $1 millón o más por bus. No tuvimos que pagar eso. Listo. Eso no entra. De hecho, hay varias maneras de registrar. Lo importante es la revelación, pero no es un ingreso. Eso no es un ingreso. Se puede registrar de dos maneras. Asumiendo que ustedes recibieron el efectivo como donación y directamente se gastó en la parte correspondiente a lo que les dieron. Esa es una forma y refleja la realidad. Aunque no era recibir el efectivo, se puede registrar como una donación en efectivo, haciendo la salvedad de las notas. Y si no se registra así, igual no va a ser un ingreso, pero se ponen las notas que eso fue una parte, porque no quedaría nada contable, pues si no les costó no queda nada, pero sí tiene que quedar en las notas porque si alguien hace una auditoría. Entonces, así es que yo tengo la publicidad, pero fue gratis, esa es la otra manera. Entonces la publicidad me entra, ni siquiera lo contabilizo, pero hago la revelación. Tiene esas dos maneras de hacerlo. Pero no es un ingreso, efectivamente. Salvo que lo metas por el lado de las donaciones, pero es más otro ingreso y no un ingreso operativo. Y si no haces nada, porque no tiene ningún efecto contable, que está bien, tienes que hacer la revelación para efectos de auditorías. Después alguien les puede decir, oiga, pero ¿cómo así que ustedes tienen publicidad, tienen pancartas, lo que sea, y no hay nada ni de salida ni de entrada, de dónde sacaron eso? Eso sí tienen que revelar. Listo. Cuando yo le quito mis costos de venta, es decir, esto que vemos acá, me queda la utilidad bruta. En una empresa comercializadora, ¿cuál es el costo de venta? El costo de venta de una empresa comercializadora es lo que me cuesta adquirir. Por ejemplo, si yo compro una camiseta en 100, como tal ese no es el costo de venta hasta que lo venda. Pero si la camisa la vendo, ese sería el costo de venta. Si vendo 10 camisas, lo multiplico por 10. Si vendo 100, etc. ¿Listo? Y voy a tener los gastos operacionales, que son los gastos de administración y ventas.
Ejemplos de gastos operacionales. Servicios públicos, ¿qué más? Papelería, sí. Papelería tiene una estabilidad, pero sí. ¿Qué más? Salarios. ¿Transporte de qué? Pues vamos a comercializar cualquier cosa, pues como poner el producto en el Sí, sí, en ese caso sí. ¿Qué más? Gastos operacionales, ¿qué más hay? Arriendos, está perfecto, ¿qué más? Servicios públicos. Impuestos. Depende de qué tipo de impuestos. Si tiene un bien, o sea, si Ojo, tiene una casa, por ejemplo. el impuesto de renta no, porque el impuesto de renta va acá abajo. Entonces hay unos que podrían llegar a ser operacionales, pero depende cuál, no todos. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Qué se les ocurra? Comisiones, puede ser también operacionales. Solo operacionales, vamos a ver. Y lo cierto es que si restamos los operacionales, nos va a quedar la utilidad operacional, ¿listo? Y si a la utilidad operacional le quitamos otros gastos y le sumamos otros ingresos, otros gastos comúnmente gastos financieros, los intereses, y otros ingresos, ingresos no recurrentes que no tengan que ver con mi operación, eso es generalmente, es decir, yo solamente una vez vendí algo, pero eso no es recurrente, yo alquilé un espacio para una fiesta, pero solo fue un día, etc. O también ingresos financieros. Y acá voy a tener... Por ejemplo, salario, una persona de recursos humanos, ¿esos son otros gastos no operacionales No, operacionales. Todo lo que hagas de tu operación, así no sea ventas, por eso acá dice también administración, es operacional, de quien sea. Lo único que cambia en la ecuación, pero no me voy a meter con eso porque eso sí es un capítulo aparte y da para toda una clase, es que hay salarios que se van al costo de ventas. ¿Cuándo? Cuando produzco. Pero no les puedo contar toda la historia porque sería una clase por lo menos de una hora y media de hacer un esquema y mirar la diferenciación. Pero sería lo único. Si es recursos humanos, claramente es administración. ¿Listo? Y acá al final, si le resto los impuestos, va a tener una utilidad del periodo. ¿Por qué yo les decía que el flujo de caja merece un capítulo aparte? Como emprendedores, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Por qué el flujo de caja merece un capítulo aparte y por qué es tan importante en el emprendimiento? Porque es el día a día de la empresa. Es el día a día y ¿qué pasa si me quedo sin flujo de caja, si tengo utilidad? No hay manera de operar, así de sencillo. Pero aunque parezca tan intuitivo y tan lógico, no pasa de esa forma en las empresas y hay errores comunes de manejo del flujo de caja. De hecho, hay una cosa que hacen muchas empresas y es que cuando se quedan con stock de cierto producto, ese stock pues es justamente un dinero que no está fluyendo, entonces cuando pues ahí se sacan muchas promociones, entonces uno ve en el éxito que regalamos este producto con tal cosa porque la idea es salir de pues ese stock que en realidad es capital perdido en ese momento y es buscar cómo recuperar el flujo de caja así salga a costo. Sí, exacto. Es, digamos que la parte de ese movimiento de flujo de caja que hace que yo pueda operar. Listo. En el flujo de caja tampoco hay una foto. Ahí sí, si yo les digo cuál es el flujo de caja de enero, entonces que al final me quedaron 30. Quiere decir que con todos los movimientos quedó en 30, pero incluyendo todos los movimientos de operación, inversión y financiamiento. ¿Listo? Listo. Digamos que no voy a mencionar, tú hiciste digamos que al principio una exposición de las maneras de financiarnos, no lo voy a repetir otra vez para no repetir la información, pero sí acá hay algo claro. Finalmente yo me financio vía dos maneras y eso lo tengo que saber. Una de las financiaciones es patrimonio y la otra es financiación externa vía bancos, vía proveedores, dependiendo del tipo de negocio. Si no tengo proveedores, pues no tengo proveedores. ¿Qué pasa? Que eso va lo que va a determinar al final del ejercicio es qué tanto yo le estoy dando a mis dueños y qué tanto le estoy dando a terceros. En otras palabras, si ya decíamos, voy a escribir por acá arriba, mis activos
Los financio con pasivo y patrimonio. Supongamos que ustedes tienen un emprendimiento. Entonces, son solitos ustedes y van a hacer un emprendimiento social, una persona. Y esa persona dice, miren, yo tengo 50 millones, estos están millones para empezar, yo los voy a meter en mi negocio. Pero hago mi presupuesto de lo que me tiene que salir de acá un periodo sin que tenga ventas y yo necesito para operar otros 50. Entonces digo, bueno, ya tengo acceso al crédito asumiendo que lo tengo y sé que me pueden prestar los 50. Con eso en este momento voy a tener activos por ¿cuánto? Pues por 100, porque primero tiene que balancear, pero segundo, ¿por qué son 100? Pues porque si yo tengo 50, los 50 ya no son míos. Si los pongo en el negocio son de la empresa. Y eso tengo que entenderlo como emprendedor, empresario, dependiendo del negocio. Y los otros 50 que me entran de préstamo tampoco son míos. Si me quiero pagar el salario es otra cosa. Por eso les digo, yo estoy solito. Pero mi negocio es mi negocio. La contabilidad de mi proyecto social o con ánimo de lucro es otra cosa. Y mi asunto personal es otra cosa totalmente independiente. Por consiguiente, en este momento tengo efectivo de 100. Ahora, ¿qué vaya a hacer con el efectivo? Depende de mis necesidades. Si yo necesito comprar un carro de reparto, si de ahí voy a sacar para mi salario, tengo que planear. ¿Qué tal que diga, uy no, entonces me va a pagar 50 millones al mes y de acá en adelante 50, que también es un error común? Querer pagarse mucho al principio es imposible. No hay un flujo de caja para que dé. Ahora, si yo les preguntara, independientemente de las necesidades, cada empresa tiene su necesidad. La financiación con patrimonio porcentualmente, es decir, lo que me corresponde a mí, en porcentaje, ¿es de cuánto? La participación mía, porque yo soy el dueño, en porcentaje, es decir, ¿cuánto me corresponde a mí en porcentaje de esos activos? ¿O cuánto es la financiación? En otras palabras, ¿cuánto es la financiación con patrimonio? 50%, porque es mitad y mitad, pero eso podría cambiar. Yo hubiera podido tener 60 y solo pedir 40. Yo hubiera podido tener 40 y solo pedir 60. De ser así, quiere decir que mi financiación con patrimonio es el 60. Ahora recuerden, cuando tenga utilidades, mi patrimonio va a ir subiendo y esa proporción puede cambiar. Pero este es en el momento inicial. Esto es claro entenderlo. ¿Por qué? Porque es que si ustedes se dan cuenta, lo que estoy diciendo es que mis deudores en ese momento, como yo me estoy financiando con ellos, tienen parte de los activos. Cierta medida yo les tengo que pagar, si no les pago, muy seguramente ellos van a recurrir a tomar mis activos. Y eso lo tengo que saber. Ojo, porque si esta deuda sube mucho, yo puedo tener problemas de flujo efectivo. ¿Hay un número mágico? Ya seguro. ¿Hay un número mágico para determinar esa proporción? No, no hay. Pero yo sí tengo que entender mi empresa y mis necesidades. Y si esto me empieza a subir al 80, al 90%, aunque no hay un número mágico, eso ya puede ser un indicador que estoy acudiendo a deuda para cubrir huecos de flujo de caja y después eso no va a ser sostenible. Sí. No, y otra cosa clave en la financiación, o sea, como cuando uno se va a financiar, es cómo valorar, cómo uno valora la empresa o la idea del negocio para saber, bueno, usted me va a pagar tanto y esto le va a dar cuánta participación según esa división, y según eso también es pues cuando está en la junta directiva en los momentos que se negocian, porque justamente una de las cosas que más quiere un inversor para pues financiar es bueno, saber cuánto yo tengo, y de cuánto yo tengo es hasta qué punto yo puedo tener toma de decisiones en la empresa. Entonces ahí es donde es una de las partes más complicadas. ¿Qué hace uno intuitivamente en el mundo real? Cuando uno da participación, financieramente uno trata de no ceder más de la mitad para quedarse con el poder de decisión. Pero ojo, si no se asesoran de un financiero, mucha gente dice no, me entra plata y sin darse cuenta termina vendiendo más de la mitad y pierde poder de decisión. Y aunque también parece lógico, se comete el error comúnmente y más de lo que creen. Que ay, se di también participación porque no se asesora. Entonces, sí, participación es normal, pero el poder de decisión. Digamos, eso le pasó a Steve Jobs y por eso lo sacaron, porque sí, se dio más de chico. Pues, ese error es muy común en los emprendimientos. Entonces, una de la clase que les conté, el juego gerencial, tienen que simular con inversionistas.
Y los inversionistas generalmente, sobre todo porque ya son gente que está en el mundo empresarial, de una les dicen en la negociación toman más del 50% y ellos no hacen cálculo y cuando ven la plata, porque son millones de dólares, dicen claro, démelo. Entonces de una lo piden y entonces ellos dicen, pero usted ¿cómo acepta si me está dando la empresa? O sea, no solo en la parte netamente de participación, sino a nivel de decisión, que eso es clave. Listo. ¿De dónde van a provenir los ingresos? Aunque depende mucho del modelo de negocio, tienen que entender la diferenciación entre lo que viene del cliente, porque eso es una venta regular, y lo que en la mayoría de proyectos, sobre todo si son sin ánimo de lucro, pues se espera tener, que son las donaciones, que son ayudas gubernamentales. Tenemos acá por otra parte que vamos a tener cuestionamientos iniciales. ¿Cuánto necesito? ¿Por qué? Porque puede haber un momento que mi flujo de caja está fuera. Si no solvento esa necesidad, estoy fregado. Pregunta. Una pregunta, perdón, salirme un poquito de esto, pero inevitablemente me surge esa duda. ¿Qué pasa si un emprendimiento, pues que es una persona natural, se quiebra? ¿Sí? ¿Esas deudas tienen que responder cada uno de los socios con todo su patrimonio personal? Depende del tipo de empresa, cómo se constituye. O sea, hay unas que sí, por eso hay una que tiene responsabilidad limitada, otras que no. Eso es lo que quiere decir. Y depende de la regulación del país. ¿Por qué? Porque en Colombia, sí, por eso, en Colombia hay este tipo de empresas, en Estados Unidos hay otras adicionales, pero en unas conformaciones de empresas yo respondo inclusive con mi patrimonio. Lo que pasa es que hay varios recursos para no hacerlo. ¿Qué recursos puede haber? Digamos que bancarrotas. Entonces yo también lleno una forma de bancarrota para poner un escudo para que no me puedan tocar, pero también hay alternativas jurídicas para llegar a este patrimonio. Entonces en varios modelos de empresas yo respondo por mi patrimonio. Ahora, ¿qué pasa si, digamos, tengo garantías sobre bienes que, digamos, carros, fincarraíz? Pues obviamente van a ir detrás del bien, y ese bien, si es un banco, se hace un modelo que, como el banco no tiene un modelo de venta de carros ni, por ejemplo, de bienes raíces, lo que hace es, tiene un departamento, por ejemplo, de subastas, o tiene un agente externo que lo que hace es subastar, así el banco lo venda por abajo. Y en Colombia, en cierta medida, para carros de pronto no tanto, pero para bienes raíces, que son precios más elevados, el banco está blindado. ¿Por qué está blindado? Porque acá para comprar finca raíz hay que poner 20, 30, 40%, y los precios históricamente han subido. Entonces, cuando el banco coge el bien, con seguridad, inclusive vendiéndolo por abajo, va a venderlo por mayor valor de lo que la persona le debe. Entonces ahí se blinda. Pero como está de garantía, ese es el escenario, y si no hay garantías, hay modelos dependiendo de la empresa. Pero para responder, digo, creo que no sé, SAS y promotoras, ese tipo de cosas, o sea, si tú estás en quiebra, no entra la persona como tal, sino que... Claro, pero... no entraría en el En la sociedad anónima no, en la sociedad anónima. En la limitada. Claro, como esté constituido, y también versus cómo declare, porque hay mecanismos para declarar quiebra para evitar eso. Y también depende del país, porque si yo tengo una empresa natural en Estados Unidos, es mucho más sencillo, y me declaro en quiebra, no me toca nada. Acá en Colombia sí te puede llegar a tocar. En Estados Unidos no te toca nada, se te pega el crédito, pero no te pueden tocar nada. Con una que sea sí constituirla, que solo sea una persona, que es muy fácil constituirla. Acá en Colombia las regulaciones son mucho más exigentes para constituir empresas. De hecho, algo que sucede mucho y es que uno ve que una persona se quiebra, decide no pagar, acá en Colombia, liquida la empresa, saca una empresa similar, haciendo lo mismo, pero ya no pueden tocarle nada a los bienes de la nueva empresa, y eso lo he visto mucho. Eso puede pasar porque hay blindajes con figuras jurídicas, pero también hay alternativas jurídicas para caerle después, sí se podría. Depende de cómo intenten caerle, además cómo lo hagan. No, pero hay gente que se cambia el nombre, hay gente ahí. Pero normalmente el problema ahí es con proveedores, cuando es un proveedor que no es de tanto monto, los proveedores chiquitos que terminan debiéndole, no sé, 3, 5, 10 millones de pesos.
no, esos son los que siempre pierden y casi y les sale más costoso ir Claro, detrás no hay de... una alternativa legal que sea barata para poder meterse. Aunque lo pudieran hacer, aparte hay otra cosa. A veces ni siquiera hay facturas, empezando por ahí. Entonces, ¿y cuál es la prueba de que sí le deben eso? Sí, ahorita muchos hacen con pagares, pero igual es los dientes jurídicos son... El pagar es difícil de hacer efectivo, ¿sí? Y como no hacen la factura, pues no hay prueba. Es que como proveedores chiquitos y además porque las cuantías son tan pequeñas que instalar un recurso jurídico puede salir más caro que la cuantía que le debe. Entonces, listo. Entonces, finalmente entender esa composición de ingresos y egresos es clave. ¿Qué tipo de ingresos finalmente, o qué tipo de egresos, ya discutimos los ingresos, voy a encontrar? ¿Cuál es la diferencia entre costos y gastos conceptualmente? Costos es lo que tenga que ver con el producto, si tengo un producto. Gastos, las erogaciones de lo que tengo como actividad. Entonces, todo lo que ustedes me mencionaban de publicidad, sueldos, comisiones, servicios, gastos. Costos, lo que me cuesta fabricarlo o lo que me cuesta comprarlo, después traducido a la venta. Esa sería la diferencia conceptual, pero a la larga, si ustedes se dan cuenta, pues los dos van a influir en la parte de mis ingresos y egresos. ¿Qué hace un empresario? Y es una aproximación muy buena. Yo podría hacer una curva de ventas. ¿Cómo voy a vender? Y hago una curva de costos y gastos. Pero si lo quiero mirar en flujo efectivo, ojo, si en los gastos están las depreciaciones, eso es una aproximación. Hay modelos financieros, pero acá ya vimos que no nos vamos a meter con eso. Ah, listo, lo que no es efectivo, deduzcan. Entonces, si hay depreciaciones, no las vaya a incluir para el flujo de efectivo. Ah, hay amortizaciones, que es lo de los activos intangibles, no lo meto, etc. Pero eso lo tengo que saber de entrada, y si estoy confundido, averiguo. Ah, bueno, ¿cómo va a quedar mi flujo de caja? Ah, ya vi que entonces eso va a ir creciendo, pero ¿cuáles son mis necesidades? Oiga, es que yo opté por las donaciones, eso no me va a funcionar, y cuando no me donen, ¿qué hago? Ah, bueno, pero es que yo puedo escalar y vender. ¿A quién le vendo? ¿A quién le va a llegar el combino? Pero eso depende del modelo y depende de mi conocimiento y también hasta dónde quiera llegar, porque si no me intereso, pues verdaderamente no estoy haciendo una planeación que es clave desde el punto de vista del emprendedor. Ahora, otra de las alternativas para financiarse puede ser con familiares, amigos, vecinos, bueno, conocidos, etc. Novios, novias, esposos, esposas, lo que sea. Pero eso tiene un riesgo y ojo, no sé si les ha pasado, pero a veces mezclar esas cosas puede conllevar, digamos que problemas de tipo, sí, muy duros. Entonces, si lo sabemos manejar y se establecen las reglas claras desde el momento uno, bienvenidos. Pero ¿qué pasa con los emprendimientos sociales o no? Ah, listo, usted me da 100 y yo le respondo. Ah, listo, listo, listo. Pasaron 6 meses, oiga, yo le di 100 ya, deme los 100 más 150. No, pero es que yo no generé flujo acá. Y entonces mi plata me la ya, yo me salgo de ese negocio, eso no me sirve para nada. ¿Por qué? Porque no se puso la regla clara. ¿Por qué? Primero porque uno no sabía que me iba a generar flujo efectivo, nunca lo pensó. Y segundo porque el otro pensó que le iban a dar plata y plata y plata durante toda la vida desde el momento cero, y tampoco funciona así. Otra vez es cuestión de ponerse en el medio, es decir, el negocio puede que le dé algo de rendimiento, depende cómo se pacte, pero toca ponerlo claro y firmarlo. Si yo no firmo eso, es para pelea seguro. Entonces, cuando un amigo va a comprar una parte de un negocio en marcha, ah, listo, listo, yo le doy los 200 millones y después cuadramos. Nunca, nunca, y así pasa. Suena raro, así pasa tal cual. Yo le doy la plata y después cuadramos. Entonces había una persona que tenía un local en Corabastos, ¿cómo se llama Corabastos? Entonces la cosa era, vendían pollo y querían hacer una expansión que costaba 200 no sé qué millones, y dieron la plata. Nunca se pusieron de acuerdo, ni siquiera sabían cuánto valía la empresa. Nunca se pusieron de acuerdo cuánto le iba a pagar. Esto es un problema. ¿Por qué? Porque no firmaron nada. No hay nada firmado, una plata de por medio, y nadie sabe ni una parte cuánto va a dar ni la otra cuánto va a recibir. Aunque eso es una alternativa, tienen que hacerlo muy bien y formalmente. Eso no se puede hacer informal. Listo. Finalmente, alguien lo decía ya, esto es un punto de equilibrio. En el momento que ya no tengo ingresos, y esto se pasa financieramente con una fórmula, pero pues por ahora eso no nos interesa, sin entender que mi negocio regularmente al principio va a tener gastos y pocos ingresos. En un punto voy a llegar al punto de equilibrio y de ahí para adelante pues espera que tenga utilidad, independientemente si sea social o no.
Y vamos a hablar para finalizar de lo que quiere decir el burn rate, que es un término muy sencillo, es muy fácil. Finalmente eso lo que quiere decir es, como yo estoy empezando un emprendimiento, en mi etapa inicial es perfectamente normal que haya salidas y no entradas. Puede que yo tenga un capital inicial como lo que dice ahí, pero si me va a demorar un año en empezar a recibir donaciones, ventas o lo que sea, pues se me va a acabar la plata y tengo que mirar a qué ritmo la estoy quemando. Por eso se llama burn rate. Y se puede hacer un promedio, o si es específico, lo puedo sacar. Es decir, si yo sé con seguridad que cada mes estoy quemando 20, digo, bueno, los 20 me van a durar, si tengo 100, pues lo multiplico por 5 meses. Pero también podría mirar cuánto quemé en 3 meses. Se llama así financieramente, quemar. ¿Qué pasa en 3 meses? En 3 meses, independientemente de que lo haya hecho más o menos, ya quemé de los 100, 60. Quiere decir que si me quedan 2 meses, es decir, 2 meses de quema, tengo que empezar a pensar en alternativas. ¿Qué alternativa? ¿Cómo voy a vender? ¿Cómo me van a entrar más ingresos? Y en este caso, por ejemplo, ¿cuánto sería el burn rate? Si yo sé que son 100 millones y ya han pasado 6 meses y tengo 40, quiere decir que ya quemé 60 porque no he empezado a vender. ¿Quiere decir que cuánto estoy quemando por mes? 10. Eso se llama el burn rate. Pero aunque parece sencillo, los emprendedores en la etapa inicial no lo hacen, van, y no se dan cuenta que se les está acabando la plata. Yo tengo que monitorear mi flujo de caja y en esa instancia inicial es clave. ¿Listo? ¿Listo? Ya para cerrar, la idea es que para el modelo de negocio de ustedes, independientemente del método que escojan, traten de replicar el modelo. Si hay opciones para que lo hagan escalable, háganlo. No necesariamente los modelos siguen para siempre, puede que tengan un horizonte y se cierre, pero en ese punto sáquenle provecho al modelo. Ahora, cada uno de ustedes tiene un sueño, pero hay un problema, ustedes lo decían, tengo que entender cuál es esa generación de valor. También tengo que entender que sin ser experto en finanzas, las finanzas son esenciales. Si no entiendo las finanzas, tarde que temprano voy a tener problemas, pero por falta de entendimientos básicos, que a la larga resulta ser divertido. Oiga, pues quebrarse no es divertido, entonces saber, oiga, estoy generando ingresos, mire que estoy creciendo, mire, finalmente me está llegando, pero entender qué hay detrás de eso, y no solo que hay una caja y que entra y que sale y que en un momento de pronto no voy a tener. Y lo otro es que el mercado pues depende de la naturaleza, para unos será más grande, más chico, regional, local, mundial, pero igual yo tengo que ser consecuente con ese modelo de negocio. Lo otro es entender las necesidades del cliente, que todos lo dijeron desde el principio, clave, a quién voy a atacar, digo, atacar en el sentido de la palabra, es decir, cómo voy a aproximarme a ese cliente dependiendo de lo que él necesite, y así mismo hago mi producto. Lo otro es clave, planeación de flujo de caja, ingresos e egresos, y entender que no es lo mismo que la utilidad. ¿Listo? Y con esto cerramos el taller. Muchas gracias a todos y pues nos estamos viendo. Cualquier cosa me escriben.